Bienvenido, bienvenida. En el día de hoy te voy a contar cómo comunicar una crisis a escala global. ¿Y por qué es importante esto? Antes de profundizar en los conceptos, déjame contarte que en la mente no existe el tiempo. Aquí todo es presente, el futuro y el pasado no existen, no tienen una entidad real. Cuando vos evocas un recuerdo, está pasando en el ahora en la mente. La angustia, la tristeza, la alegría, el estremecimiento se experimentan en el presente. Y en el ámbito profesional, lo más importante es una trayectoria confiable. El impacto que vos generes en tus espectadores también será hoy y cada vez que lo evoquen, estará ocurriendo en un momento presente. Soy Gladys Pierpaoli, de mis 48 años he trabajado en medios radiales y televisivos, mucho más de la mitad. En este video te voy a enseñar cómo comunicar en una crisis para medios de comunicación masivos, que será vital para tu profesión. En 2017, el politólogo argentino Mariano Tursi denominó desorden mundial al momento histórico que está viviendo el mundo, donde la pandemia de 2020 se concibe como una de las consecuencias de la globalización. Give you hundreds of clips just like that. We have them. 5 new contracts to procure large numbers of additional. We've asked them to accelerate whatever they're doing in terms of a vaccine. That you bought yourself some time. You didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing. Right now, You're so disgraceful. It's so disgraceful the way you said it. What did you do with the time that you bought? Look. You know you're a fake. You know that. Your whole network, the way you cover it, is fake. We've done this right, and we really have done this right. The problem is the press doesn't cover it the way it should be. La comunicación es el eje transformador de conflictos. En este contexto de pandemia global, COVID-19 tiene repercusión en los medios de comunicación y en la salud mental de las personas también. ¿Cuál es el rol del comunicador? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué pasa con el desarrollo de las etapas de la infección y de las medidas de contención? ¿Cuál es el impacto social y psicológico en las personas? Los comunicadores somos fundamentales como agentes de prevención del escalamiento de una pandemia, en proveer información que no cause daño y que beneficie a la sociedad. Debemos ayudar a prevenir y a contener. Reflexionemos siempre si lo que comunicamos puede ejercer un daño. La prensa debe proveer al bien común. La estrategia que te sugerimos es considerar que la comunicación debe tener principios. La solidaridad, el altruismo, el cuidado, el respeto por el otro, la generosidad, la capacidad de relacionarse con los demás de una manera empática, respetuosa y sobre todo cuidadosa. Es muy importante corroborar si la evidencia está bien planteada en nuestros informes, enfatizar en piezas comunicativas bien hechas, que privilegien experiencias positivas, de esperanza frente a la situación, que promuevan una actitud solidaria y colaborativa entre la población. ¿Qué generan en el ser humano las pandemias y el aislamiento social? Las pandemias provocan realidades psíquicas, situaciones de carácter psicológico y dificultades sociales de diversa índole. Por ejemplo, temores en relación al abastecimiento de necesidades básicas, el movimiento incierto de los mercados. ¿Qué pasará con el dinero? Todo lo referido a las cadenas de pago y al supermercado. Esto lleva a mayores posibilidades de conflicto. Hay desesperanza y soledad, personas que viven solas y tienen miedo, cambios en las rutinas, insomnio o dificultades para dormir por la ansiedad que la situación genera, incertidumbre, irritabilidad, tristeza, depresión, angustia y miedos a enfermar y a morir. Por eso tenemos que saber que la mayoría de las personas no fallece. En la mayoría de los casos se da como un estado gripal que se resuelve o es tan leve como imperceptible. Los comunicadores, entonces, tenemos un papel decisorio: ser conscientes de que el impacto en la salud mental de la población
puede tener consecuencias de tipo individual y colectivo a largo plazo. La forma es vital porque puede controlar efectos psicológicos de la pandemia. Somos vectores de salud. La información debe ser exacta y con datos precisos. Establecer protocolos de comunicación de manera unificada para evitar confusiones y manejar un lenguaje adecuado a todos los públicos. Te propongo un juego. Mirá los 2 ejemplos de cómo estos mandatarios anunciaron la cuarentena en sus países. ¿Qué lenguaje utiliza Boris Johnson, el primer ministro británico? ¿Y cuál Alberto Fernández, el presidente argentino? ¿Qué emociones te generan como espectador? Te invito a que me lo cuentes en las redes sociales que te voy a dejar al final de este video. Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Esta medida la hemos dictado ahora tratando de que los efectos sobre la economía sean los menos dañinos posibles. La prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. All over the world, we're seeing the devastating impact of this invisible killer. If too many people become seriously unwell at one time, the NHS will be unable to handle it, meaning more people are likely to die, not just from coronavirus, but from other illnesses as well. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households. That is why people will only be allowed to leave their home for the following very limited purposes. Shopping for basic necessities as infrequently as possible. One form of exercise a day, for example, a run, walk or cycle, alone or with members of your household. Any medical need to provide care or to help a vulnerable person, and travelling to and from work, but only where this is absolutely necessary and cannot be done from home. That's all. Como primer punto, el comunicador debe interpretar correctamente una estadística. Los números generan ansiedad y más si están expresados en cantidades de miles. Es menos alarmante en porcentajes. Segundo, no generalizar basados en cifras pequeñas. Un caso no es todos los casos. Tercero, no angustiar. Evitar mensajes que aumenten la incertidumbre. Hace daño y perjudica el trabajo de muchos. Cuarto, el aislamiento social es físico, no es aislamiento afectivo y emocional. Quinto punto, para las personas solas el manejo de las emociones se complica. La compañía es la radio, es la televisión, por tanto los comunicadores somos esas personas cercanas. Sexto, evitar el uso de adjetivos en general y en estas circunstancias aún más. Estamos llegando a personas solas, tanto como a una familia con menores de edad. Séptimo, no describir al personal de salud o a las víctimas de forma peyorativa. El grupo de salud, es decir, médicos, infectólogos, terapeutas respiratorios, enfermeros, psicólogos, etc., también están angustiados. Octavo, los informes tendrán impacto sobre cada familia en todos sus integrantes y en sus múltiples aspectos: económico, afectivo, doméstico y de responsabilidad individual. Noveno, una vez informado el hecho, inmediatamente resaltar las rutas de atención que tenés que conocer perfectamente.
Ahora se privilegia el quédate en casa, que es una medida para racionalizar y optimizar los recursos. Esa es tu responsabilidad social. 10, incorporar las voces de los expertos sobre las causas y los posibles tratamientos. Punto 11. Aquí vemos cómo el exceso de información puede llevar a desinformar, un fenómeno que se denomina infodemia. La sobreinformación crea más pánico y más angustia. El punto 11 debe ser permanente. Evitar exageraciones y sensacionalismo. Poner a buen recaudo las palabras, los conceptos que componen oraciones. Y no armar un título para que todo el mundo entre en pánico. 12. Informar sobre cómo pasar el tiempo en cuarentena. Arte, obras de teatro online, visitas virtuales a museos, cómo organizar el tiempo y ser parte del apoyo psicosocial. Ayudar a que las personas sigan su rutina, se levanten a una hora conveniente, que tomen su ducha, descompriman su cerebro, que sigan con el estudio como estímulo intelectual, que completen sus actividades de trabajo, que haya turnos para tareas domésticas y tiempo de esparcimiento, momentos de relación familiar y momentos de individualidad. 13. Divulgar contenido sobre la prevención de conflictos y de respeto. 14. Fomentar el respeto en las redes sociales. Evitar publicar sobre este tema a la noche. Es un momento de descanso. Y verificar la información antes de compartirla. 15. Tener en cuenta que hay medios que tienen mayor efecto residual que otros y también algunos más rapport con sus públicos. El diario se relee, forma parte de los informes de prensa y se guarda como kit de trabajo. Por tanto, perdurará más que una rápida noticia que se diga en la radio. 16. Los medios regionales deben favorecer su idiosincrasia, promover actividades sobre el uso del tiempo libre que está vinculado a lo demográfico. 17. Evitar la saturación del público con información constante, porque angustia y la carga de ansiedad es más grande y enferma. Entonces, invitar a que guarden tiempo para otras actividades. Estar pendientes de las mismas noticias no es bueno en el aspecto cognitivo. 18. Propiciar conversaciones amenas y respetuosas. Un buen trato y diálogo empático y emocional. Que podamos hablar de los miedos y de los afectos que sentimos. Fomentar los medios para el bienestar. Leer, escuchar música y relajarse. Mostrar el mundo y su belleza. 19. El comunicador debe ser sereno, como los médicos, y no es solo lo postural, sino el tono de voz. Todo debe tener tranquilidad. La serenidad del comunicador genera confianza y tu telespectador puede ser un niño o un adolescente. Entonces mantener la calma es fundamental porque ellos no tienen las herramientas de un adulto. Favorecer que la familia emplee un lenguaje verbal de afecto nos convoca desde la palabra, a comentar lo bueno del otro, a reforzar un lenguaje positivo. Hubo pandemias en el pasado y volverá a verlas en el futuro. Por eso esta coyuntura de 2020 nos incita a ejercer el arte de la conversación, a ejercitar las palabras más bonitas del lenguaje. En los contextos de encierro y de incertidumbre, como el que estamos viviendo, la angustia provoca la paralización del lóbulo frontal y esto reduce la capacidad reflexiva, la capacidad del pensamiento. Vamos a recapitular poniendo el foco en los mensajes, no solo para la cuarentena, sino para la post-cuarentena, porque será un momento también de reconciliación, de modo que deberemos dar mensajes de solidaridad, de respeto, de reconocimiento del otro, del cuidado de la salud mental, de la comunicación, el altruismo y la necesidad de apoyarnos entre todos. Y estos son mensajes muy importantes que ya tenemos que empezar a dar. Si crees que esta información es valiosa para vos, te invito a suscribirte a mi canal y también a que compartas esta información con tus amigos, tus compañeros, tus colegas. Te mando un fuerte abrazo.